días tengan todos. Ya es mediodía, más bien ya es buenas tardes. Y queremos dar la bienvenida a todos. Hace un rato el hermano Julio nos daba la bienvenida y nuevamente yo quisiera hacerlo, darle la bienvenida a cada uno de los que hoy están aquí. Queremos darle gracias a Dios y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. También agradecemos a Dios que Él está aquí entre nosotros, que Él nos está visitando hoy con su presencia, con su espíritu, y podemos alabarlo. Tenemos esa libertad de alabarlo, de sentir su amor, su gracia, y es algo muy hermoso, ¿no? Poderlo sentir. Le damos toda la gloria a Él. Quisiéramos pasar a unos temas. Vamos el día de hoy a iniciar un ciclo de enseñanzas que estarán basadas en la epístola de Santiago. El día de hoy vamos a estar hablando una introducción sobre estos temas o sobre la epístola, y vamos a entender un poco sobre esta epístola y los temas que nos transmiten. Vamos a estar el día de hoy hablando un poco de esto. Vamos a ver un texto de la Escritura. Quiero invitarle para que me acompañe precisamente en la epístola de Santiago, capítulo 1, el versículo 1. Vamos a estar el día de hoy iniciando con este ciclo de enseñanzas. Hay varios temas que aborda Santiago y vamos a estar comprendiendo el propósito de esta epístola. Seguramente a todos los que estamos buscando a Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios, nos va a ser de mucha utilidad lo que el apóstol Santiago nos escribe. Vamos a ver lo que dice aquí Santiago capítulo 1, el versículo 1. Dice aquí la Escritura: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este es el inicio de esta epístola. Lo estamos citando el día de hoy solamente para dar una introducción sobre esta epístola. Vuelvo a leerlo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que Él nos ayude con este ciclo y también con estos temas que podemos estar revisando en esta epístola. Señor, queremos agradecerte. Gracias porque nos congregas en tu nombre, Señor. Dice tu palabra, y es una realidad, que donde están reunidos en tu nombre 2 o 3, tú estarías ahí, Señor. Y Padre, hoy nos permites experimentarlo, sentirlo, Señor, el que tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por reunirnos en el nombre tuyo, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra esté ayudándonos, Señor, a comprender tu voluntad, Señor. Que tu palabra esté ayudando en nuestra vida, instruyéndonos, dirigiéndonos, guiándonos, Padre. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu nos enseñe a través de las Escrituras, Señor. Y Padre, te agradecemos que estamos en este lugar, Señor, recibiendo de tu gracia y recibiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos pedirte que tú bendigas este ciclo de temas, Señor. Que tú bendigas, Señor, estos mensajes que estaremos escuchando, Señor. Que sean bendecidos por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Así es como inicia en este texto que veíamos de Santiago 1:1, Santiago capítulo 1, verso 1, así es como comienza precisamente esta epístola. Las epístolas, esta es una de las epístolas, es la primera de las epístolas, se les conoce como epístolas generales o universales, también se les nombra universales o epístolas generales. Estas epístolas no tenían un destinatario en particular, a diferencia de las anteriores.
Las anteriores epístolas estaban dirigidas a determinadas iglesias y congregaciones. Por ejemplo, está la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y hay 2 epístolas que están dirigidas precisamente a esa iglesia, a la iglesia que se situaba en la ciudad de Corinto. Y así las siguientes epístolas nos habla, por ejemplo, está la epístola a los romanos. Es una de las, precisamente es la primera epístola que encontramos del apóstol Pablo dirigida hacia la iglesia que se encontraba en Roma. Y bueno, aunque son epístolas, ese tipo de epístolas son epístolas que tenían un destinatario, pues tienen una aplicación, inclusive los consejos, las instrucciones, la doctrina que se maneja en esas epístolas tiene una aplicación o tiene una utilidad para nosotros. No porque estuviese destinada solamente a los romanos, pues eran conceptos o eran instrucciones específicas para ellos. Realmente aplica para todos nosotros. Ese tipo de pasajes, de instrucciones, de doctrina, de comentarios que se hacen en estas epístolas. Y bueno, ya llegando a este grupo de epístolas, encontramos la primera de ellas, las epístolas generales. Está precisamente la epístola universal, se conoce también como la epístola universal de Santiago. Y vamos a estar hoy comprendiendo un poquito de esto, teniendo un poquito del contexto y entendiendo el propósito de esta epístola. Ya verá usted, con la ayuda de Dios, con los temas que estaremos abordando, cuán importante es esta epístola. Ahora, adelanto que esta epístola es una de las primeras epístolas que se escribe. Por ejemplo, los evangelios, de los 4 evangelios que tenemos, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Fue el primer evangelio, se le conoce como el evangelio, el primer evangelio, el evangelio temprano. Y ese evangelio alrededor del año 50 después de Cristo fue cuando se escribió. Pero la epístola de Santiago oscila, o sea, se calcula que fue escrita entre el año 45 al 49 después de Cristo. Eso quiere decir que esta epístola inclusive fue antes que los mismos evangelios. Y yo creo que es interesante el consejo que encontramos en esta epístola. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí. Vamos a entender primeramente de qué Santiago se está refiriendo, y es ahí donde quiero iniciar precisamente el tema. En la Biblia nosotros encontramos que nos habla de varios Santiagos o varios Jacobos. La palabra Santiago es un derivado de Jacobo, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Pero la palabra Jacobo o el nombre de Jacobo lo tenían varios personajes. Seguramente usted recuerda a uno de ellos muy conocido, Jacobo. Y Jacobo, el primero que nos menciona en el Nuevo Testamento, el primer Jacobo que nos hace referencia en el Nuevo Testamento, que fue un personaje que aparece varias veces en la Escritura, es el hijo de Zebedeo. Este hombre, Jacobo, hijo de Zebedeo, lo conocemos también como el hermano de Juan, del apóstol Juan. Él es precisamente Jacobo, uno de los primeros que nos habla la Biblia de este personaje. Ahora, este Jacobo, la Escritura nos hace referencia que fue uno de los discípulos de Jesús, se convirtió en uno de los 12 apóstoles de Cristo, Jacobo, el hijo de Zebedeo. Bueno, él murió aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Entonces, este Jacobo no pudo ser el autor de la epístola que vamos a estar estudiando en estos temas. Ahora, lo estamos comentando para llegar precisamente a quién es el autor de esta epístola de Santiago. Y seguramente usted recuerda a este Jacobo del que le estoy hablando, el Jacobo que era hermano de Juan. Dice la Escritura que era uno de los que formaban parte de ese círculo muy próximo a Jesús. Por ejemplo, en varias ocasiones los 12 discípulos estaban con Cristo y aparecen en determinadas escenas, pasajes y relatos de la Escritura, de ahí de los evangelios. Pero en algún momento, por ejemplo, Jacobo, Pedro y Juan son los 3 discípulos que están en lugares más íntimos con Jesús. Por ejemplo,
ejemplo, cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, ahí un evento donde Jesús estaba orando y se transfigura, solamente en ese evento estaba Juan, estaba Pedro y estaba Jacobo, Jacobo, el hijo de Zebedeo. Este Jacobo que estamos refiriendo era el amigo de Pedro, porque se dedicaban al mismo oficio. Juan y Jacobo tenían ese mismo oficio, ser pescadores. Cuando acontece esa pesca milagrosa, una pesca milagrosa que se nos relata ahí el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, dice que ocurre una pesca milagrosa. Jesús se subió a la barca de Pedro, y cuando boga mar adentro, entonces levantan una gran cantidad de peces, y Pedro, al ver la cantidad de peces, mandó a llamar a sus compañeros, y esos compañeros eran los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y llenaron la barca de Pedro, la barca de Jacobo, y entonces a partir de ahí nos dice la Escritura que dejándolo todo empezaron a seguir a Jesús. Eso lo relata el Evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos a ver aquí un texto solamente para ubicarnos de este primer Jacobo que estamos hablando. En Lucas 5:10, por favor. El Evangelio de Lucas 5:10, estamos hablando de este Jacobo aquí en el inicio de esta plática. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el siguiente texto nos dice que dejándolo todo, le siguieron. Y de ahí en adelante Jesús estaba acompañado de Jacobo, Juan y Pedro, que fueron precisamente de estos primeros discípulos que estuvieron caminando con Cristo. Bueno, ese es uno de los Jacobos que nos habla la Escritura, pero como le decía hace un momento, este Jacobo murió aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Esto más o menos es en un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida en Jerusalén. La iglesia estaba ahí en Jerusalén, se escuchaba acerca de que Dios estaba visitando ya a los gentiles y que el Espíritu estaba cayendo también sobre los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 10, nos habla de que precisamente se derrama el Espíritu Santo sobre unos hombres que querían también buscar a Dios, los cuales no eran judíos, y también la salvación empieza a manifestarse sobre los gentiles. De ahí en adelante en el libro de Hechos nos habla cómo la iglesia veía que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para todos los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Pues los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían a la descendencia de Israel, de Abraham, todos los que no eran judíos. Entonces ahí nos muestra cómo la salvación también viene sobre ellos. Pero ya los siguientes capítulos habla del problema que estaba viviendo la iglesia precisamente ahí en Jerusalén. Y nos describe en el capítulo 12, verso 1 y verso 2, nos habla de la muerte de este Jacobo que estamos hablando, que era el hermano de Juan. Vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 12 de Hechos, verso 1 y verso 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, lo que nos dice aquí la Escritura, que estaba teniendo dificultad la iglesia, nos habla aquí de un hombre llamado Herodes. Es un Herodes no como el Herodes cuando nació Jesús. Este fue otro Herodes, un nieto precisamente del Herodes del tiempo de Cristo, que buscaba matar a Jesús, que mandó a matar a los niños. Este es otro Herodes. Este Herodes es un nieto de aquel que mandó a matar a los niños. Y este Herodes dice que empezó ahí a perseguir a los cristianos, a los creyentes ahí en Jerusalén, y algunos los echó en la cárcel, algunos los maltrataba, pero a Jacobo, el hermano de Juan, lo mató a espada. La Escritura dice que fue decapitado. La historia secular, no viene un registro como tal en la Biblia, pero
el registro quedó precisamente de que Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado precisamente por este hombre. Y posteriormente de aquí ya no se hace referencia a este Jacobo. Entonces de ahí queda el relato y la historia sobre esta tierra de este Jacobo, el hermano de Juan. Fue el primer apóstol, el primero de los 12 apóstoles que fue martirizado, o sea que murió por causa de la fe, que murió por causa de Cristo. En este caso, Jacobo fue el primero en dar su vida, en ofrendar su vida por causa de Cristo. Y bueno, ese es uno de los Jacobos que nos habla la Escritura en el Nuevo Testamento, de los que se conoce un poco más, se escucha más de él. Hay otros más que se habla también. No quisiera meterme ahí para no enredarnos en tantos Jacobos. Más bien quiero pasar al que nos cuenta la carta, la epístola, aquel que nos está dirigiendo esta epístola. Y el segundo de más importancia es otro Jacobo que aparece en la Escritura y que su primer aparición aquí ya como parte de la iglesia se le ve como un líder dentro de la iglesia, pero vamos a entender quién era ese Jacobo. Vamos a ver un texto aquí en Hechos capítulo 15, el verso 13, por favor. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Empieza este Jacobo a citar un pasaje de la Escritura, una cita de la Escritura. Pero este Jacobo que hace aparición aquí es un evento donde hay un concilio, se reunieron los creyentes, se reunieron todos los creyentes, todos los cristianos, se reunieron varios apóstoles, estaban ahí Pedro, estaba también ahí Juan, estaban los discípulos de Cristo, los apóstoles reunidos, había venido Pablo, había venido con él los compañeros de él de misión y habían traído un asunto a atender sobre los problemas que se estaban dando entre los gentiles. Y ahí en ese evento, en el primer concilio, uno de los primeros concilios que se observa en la Escritura, aparece precisamente este Jacobo. Pero este Jacobo que vemos aquí ya no es el hermano de Juan. El hermano de Juan, lo habíamos visto en el capítulo 12, había sido muerto, había sido asesinado por Herodes. Aquí estamos hablando ya de otro Jacobo. Entonces, ¿quién era este Jacobo? Este otro Jacobo es precisamente el que Pablo le nombra el hermano del Señor. Este es el otro Jacobo que también tiene esta importancia dentro de la iglesia y Pablo le nombra el hermano del Señor. Vamos a ver lo que decía Pablo respecto a este hombre en Gálatas capítulo 1, verso 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo está hablando de cómo él recibe el Evangelio en una visión. Él recibe el Evangelio en una visión. Y cuando él subió a Jerusalén en determinado año, casi recién haberse convertido, después de haberse convertido, dice que sube a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén dice, no vio a ningún apóstol exceptuando a Jacobo, el hermano del Señor. Y bueno, de ahí Pablo se va hacia Arabia, hacia otros lugares. Un tiempo se fue precisamente hacia aquellos lugares. Aquí la idea principal es precisamente la referencia que nos da Pablo sobre este Jacobo. Estamos hablando del Jacobo que aparecía en Hechos 15:13, que se le conoce también como el hermano del Señor. Vamos a ver de dónde sale este concepto, esta idea. En los evangelios nos muestra precisamente que Jesús tenía más hermanos.
Había más hermanos que tenía Jesús, y los evangelios dejan el registro de esos hermanos. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, verso 55. Se está refiriendo a este Jacobo que habla también Mateo capítulo 13, el verso 55. Cuando Jesús llega a Nazaret, los cuestionamientos era de que lo conocían a su familia, conocían a su madre, conocían a sus parientes, y entre ellos la observación que hacen es en el verso 55 diciendo, Mateo 13, verso 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, se referían a Jesús diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, reconocían a Jesús y les admiraba que Jesús, siendo de ese pueblo, ¿por qué hacía todas esas maravillas, esos milagros? ¿Por qué enseñaba de tal manera? Si nosotros aquí lo vimos, se crió aquí con nosotros, estuvo en este mismo pueblo con nosotros, sacó el agua del mismo pozo que nosotros, bebía el mismo agua, labraba la misma tierra, vivía aquí entre nosotros, transitaba en estas calles. ¿No es este el hijo de María? ¿No se llama María su madre? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Entonces aquí se hace referencia precisamente a este Jacobo, el Jacobo que es nombrado por Pablo como el hermano del Señor. Ahora, la realidad es que cuando Jesús estaba en la tierra y estuvo cumpliendo su ministerio durante 3 años y medio que él predicó y estuvo manifestando el reino de Dios sobre esta tierra, la parte de su familia no le creía. Entre ellos su madre y quizás también sus hermanos no creían en Jesús. Por ejemplo, lo que habla el Evangelio de Juan capítulo 7 nos deja ver que ese Santiago que posteriormente escribió la epístola, ese Santiago cuando veía a Jesús no creía en él. No creía en él, o sea, no le daba fe, no le daba crédito a que él fuese el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, que él fuese el que manifestaba el reino de Dios y mostraba el camino a la salvación y a la vida eterna. No le daba el crédito, al contrario, dudaban de él, no creían en él. Ese Jacobo que nosotros estamos viendo ahí en estos textos era el hermano de Jesús que no daba crédito a Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos o algunos momentos donde la Escritura nos refleja la incredulidad que tenían los hermanos de Jesús. Entre ellos precisamente podía estar implícito ahí Jacobo. Vamos a ver Juan 7, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 7. Dice aquí la Escritura: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Dice aquí que Jesús estaba en Galilea. Galilea estaba hacia el norte, la parte norte de Jerusalén, hacia el norte de Jerusalén. Y Judea se conoce precisamente toda la región donde se encontraba Belén, donde estaba la misma Jerusalén, donde había otras ciudades por ahí cercanas y conocidas que visitó Jesús. Pero la más importante de esas ciudades era precisamente Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Y todos los judíos que vivían hasta el norte de Jerusalén, hasta el norte de Israel o de lo que ahora es Palestina, algunos judíos estaban asentados ahí en Galilea, y en Galilea había varias ciudades, Capernaum, la misma Nazaret, había otras ciudades como otras ciudades que se encontraban en el norte también ahí. Y todas esas ciudades que estaban al norte, lo que hacían los judíos era llegar a Jerusalén, sobre todo cuando eran las festividades, las fiestas. Y aquí en el capítulo 7 nos habla de una fiesta que se acerca, que hablábamos hace 8 días, que era la fiesta de los tabernáculos. Cuando Jesús se acercaba a esta fiesta, todos los judíos desde Galilea se iban caminando hacia Jerusalén. Y entonces dice aquí que Jesús no había ido hacia Judea, hacia Jerusalén, por miedo a los judíos o por cuidarse de los judíos, porque los judíos procuraban ¿qué?
matar, le dice. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Juan 7:3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también, dice, tus discípulos vean las obras que haces. Sus hermanos le decían, ¿qué haces aquí? Ve allá. Vete a Judea. Miren lo que dice el verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces yo creo que a lo mejor esto implicaba un círculo muy amplio de personas que conocían a Jesús, sus parientes próximos, pero quizás entre ellos estaba también su madre y estaban sus hermanos que no creían en Jesús, que no tenían realmente esa fe y no le daban el crédito a Jesús. Había incredulidad en sus corazones. Por ejemplo, otro evento que también nos deja ver el hecho de la incredulidad, el hecho de que no creían en Cristo, su propia familia, entre ellos podía ser precisamente Jacobo, nos refleja Marcos capítulo 3. Ahí en Marcos capítulo 3 vamos a ver este pasaje. Jesús está hablando y está enseñando, está hablando del reino de Dios. Y en Marcos capítulo 3, aquí nos dice que sus hermanos estaban pensando que Jesús estaba enfermo. Mire, en el capítulo 3, verso 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos, se refiere a sus parientes, se refiere a su familia, su familia cercana. Cuando escucharon todo lo que Jesús estaba haciendo, diciendo, sus enseñanzas, todo lo que Él estaba hablando del reino de Dios, dice, se ocuparon de hacer algo, dice, fueron por Él y querían prenderle. La palabra prender no quiere decir que lo iban a tomar de la mano, que lo iban a tomar así diplomáticamente o muy cortésmente, llevarlo a Jesús de la mano y decirle, vente, vamos allá, vamos, acompáñanos. No, o sea, implicaba inclusive sujetarlo con la fuerza. Implicaba ese concepto, implica que iban por Jesús, pues si era necesario, traérselo a fuerza. Imagínense, o sea, el concepto que tenían sobre Jesús, los suyos tenían este concepto y además decían, es que está fuera de sí. O sea, ¿qué está enseñando Jesús? ¿Qué está enseñando Jesús? Como que ha perdido la razón. Se metió tanto ahí a la Biblia, se metió tanto a la Escritura, se metió tanto a la ley, se metió tanto a los profetas, que ahora se siente ser el Mesías. Y a lo mejor su misma familia negaba o no creía que Él fuera el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, porque escuchaban que hablaba tales cosas y eran realmente verdaderas, pero no les caía el 20. O sea, no lo comprendían, no sabían, no querían dar crédito a que esas palabras que Jesús estaba hablando no eran de su propio corazón, sino que eran palabras realmente, palabras que había recibido de parte del Padre. Entonces no daban ese crédito a Cristo. Entonces dice que querían ir por Él y sujetarlo. ¿Qué más nos dice el verso 31? Mire lo que dice el verso 31 de este mismo capítulo. Aquí es donde se da este evento, donde por ahí un discípulo que estaba ahí en la casa se da cuenta que allá afuera de la casa ya llegaron los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, y le dice ahí en el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle.
Dice que llegaron los hermanos y la madre de Jesús y que se quedaron afuera de una casa del lugar donde Jesús estaba enseñando, y dice que le enviaron a llamarle. Oye, por favor, háblale a Jesús, dile que salga, que estamos aquí María, que está aquí María y que aquí están sus hermanos. El verso 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, mira, esto es algo muy fuerte. Esto es algo muy fuerte lo que Jesús estaba diciendo, porque prácticamente Jesús, ahí ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba casi desconociendo a su madre y a sus hermanos, desconociéndolos. ¿Y por qué había esto? O sea, ¿por qué Jesús había actuado de esa manera? Seguramente Jesús sabía que su familia no creía en él. Lo rechazaban en ese sentido como lo que él era, el Hijo de Dios. Solamente lo veían como Jesús, el que jugó con ellos, el que María amamantó, el que María cuidó desde muy pequeño. Solamente lo veía como su hijo, pero no lo veía realmente como el Hijo de Dios. Sus hermanos lo veían como aquel que creció con ellos, el que cuidó quizás de ellos, el que vio también por ellos, el que platicaba con ellos, el que jugaba con ellos, el que hacía cosas con ellos como cualquier persona, pero nada más hasta ahí lo veían. Y no veían a Jesús como el Cristo, como el Salvador. No veían a Cristo como el Hijo de Dios. No veían a Jesús así. Entonces Jesús sabía que sus mismos hermanos no tenían esa fe en él, y por eso lanza ahí un mensaje y una enseñanza. Esa enseñanza es para todos nosotros. Es una enseñanza que Jesús aquí dio para todos nosotros. La enseñanza, en este caso Jesús que dio, era algo muy fuerte, porque en ese momento, imagínate cómo se pudo haber sentido María de haber escuchado esas palabras. ¿Cómo se pudo haber sentido Jacobo al escuchar esas palabras? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi madre. ¿Cómo se sintieron ellos? Imagínate, ponte en esa situación. Seguramente se sintieron mal. Ahora, aquí hay una enseñanza importante que daba Jesús, y esta enseñanza, quiero decirte, después Santiago la entendió, la vivió y la puso en su vida. Santiago, Jacobo, el Jacobo que vemos aquí, este Jacobo aprendió esa enseñanza. Es más importante darle ese lugar a lo espiritual que aún a los lazos familiares, a los lazos sentimentales. Y una de las cosas que nos enseña la Escritura es eso. A veces los lazos familiares, a veces el afecto familiar, y esto no quiere decir que dejes de amar a tu padre y a tu madre, de honrarlos y de respetarlos. No es un llamado a eso. Pero a veces cuando los lazos familiares quieren interponerse entre tú y Dios, la verdad es que a veces tienes que tomar esas decisiones. Y tienes tú que tomar una decisión. Hay quienes toman una decisión y su decisión es pues seguir con el lazo familiar y preferir el lazo familiar a preferir las cosas de Dios. Y hay personas que toman esa decisión, buscar más el estar bien con la familia que estar bien con Dios. Y a veces ese lazo familiar a muchas personas les resulta en un obstáculo en buscar a Dios o en buscar su salvación. En buscar tu salvación, en que tú encuentres la salvación y la vida eterna, que encuentres el perdón de tus pecados. A veces eso implica que tu familia se enoja contigo porque estás cambiando, se enoja contigo porque a lo mejor hay ciertos cambios en tu vida, tomas decisiones, ya no quieres hacer las mismas cosas en las que antes practicabas junto con ellos, y entonces eso determina que tienes que poner un límite en tu relación con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu primo, con aquella pariente que está muy próximo a ti y que a lo mejor hacía cosas junto contigo y que te llevaba al pecado, a la maldad.
Entonces, aquí Jesús estaba planteando eso, cuán importante es tener muy firme el lazo con Dios, la unión con Dios, la relación con Dios, el vínculo entre Dios y tú, antes que el vínculo que existe con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con el familiar que está contigo. Ahora, eso es importante, ¿sabes por qué? Eso es importante porque aquí Jesús mismo lo vivió. O sea, Cristo mismo vivió el rechazo de los que estaban con Él. ¿Tú te has sentido rechazado por causa de la fe? ¿Te has sentido a lo mejor menospreciado por tu familia, por querer hacer la voluntad de Dios? Eso mismo sentía Jesús. Eso lo vivió Jesús. Esas tentaciones, esas pruebas, esas dificultades también las vivió Jesús. También fue rechazado por los suyos. Fue rechazado por su madre, no creían en él. Quizás este Santiago que estaremos viendo también negaba a Jesús, o sea, no lo veía como el Cristo. Decía a su familia, está fuera de sí. Está fuera de sí este hombre. Y bueno, nos hace ver la Escritura que en ese momento Santiago vivía de esa manera. ¿Qué fue lo que hizo el cambio en Santiago? ¿Qué fue lo que hizo un parteaguas en la vida de Santiago? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo hizo un parteaguas en la vida de Santiago. Y cuando él se entera, este Santiago, este Jacobo que estamos viendo, se entera de la resurrección de Cristo, después lo ves precisamente como uno de los hombres que estaban expectantes a que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora ya no lo ves como un incrédulo, ahora lo ves como todo un crédulo, como un creyente, como un hombre que creía en Jesús y que había visto a Cristo como el Hijo de Dios, no como su hermano. O sea, vio a Jesús no como Jesús, su hermano, su pariente, sino lo vio a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo la diferencia precisamente en Cristo. Vamos a ver esta parte y aquí la enseñanza para nosotros es esa, que nosotros también tenemos que ver a Jesús no como el Jesús que hemos oído, sino ver a Jesús como el Hijo de Dios. El que puede perdonar tus pecados, el que te llama a un arrepentimiento, el que te dice, vuélvete a mí, el que te dice, apártate de esa vida que no me agrada, esa vida que has llevado, apártate de esa vida, yo soy el Hijo de Dios. Ese Cristo es el que tú y yo necesitamos mirar, a ese Jesús es el que tú y yo necesitamos seguir, ese Cristo que no es una religión, ese Cristo que nada tiene que ver con un movimiento, una religión, sino que es una persona que ha dado su vida por ti. Es el Hijo de Dios. A ese Cristo tenemos nosotros que ver. Y bueno, ese es el Cristo que se le apareció precisamente a este Jacobo. Vamos a verlo aquí. Miren, el apóstol Pablo relata que él también tuvo una visión, un encuentro con Jesús posterior, o sea, se le apareció Cristo resucitado. O sea, no el Cristo que estuvo predicando los 3 años y medio, sino después de la muerte, después de haber sido crucificado, él vio a ese Jesús, al Cristo glorificado, al Cristo que se había levantado de entre los muertos, al Cristo que había vencido la muerte. A ese Cristo vio, pero Pablo describe que no solamente él lo había visto, sino que muchas personas habían visto a ese Cristo. Y entre ellos se refiere a este Jacobo, el hermano del Señor, que se le apareció precisamente Cristo a él. Vamos a verlo en la epístola de los Corintios, la primera epístola de Corintios, capítulo 15, el verso 4, por favor, en adelante. Está hablando de Jesús y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, se refiere a Pedro, y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció
a mí. Aquí más o menos nos da una cronología, o sea, es más o menos como la secuencia de apariciones que tuvo Cristo, o las apariciones que Jesús manifestó. ¿Con qué propósito? Dar testimonio de la resurrección. Testificar, que hubiese testigos, que hubiese personas que testificaran: vimos a Jesús, lo oímos. Inclusive Tomás fue invitado. ¿Usted recuerda cuando resucitó Cristo? Tomás era uno de los que no creían, uno de los 12 apóstoles que no había estado en el primer momento cuando Jesús se había presentado a los 12 que estaban ahí en la casa, a los 11 que estaban en la casa, a los 11 apóstoles que estaban en la casa. No estaba ahí Tomás, y de repente cuando llega Tomás, le cuentan: Jesús estuvo aquí. Y Tomás decía: no creo. No, yo necesito verlo. Yo necesito meter mi mano en su costado, ahí donde le encajaron la lanza. Yo necesito meter mis dedos ahí donde estaban los clavos para creer. Y hasta que no haga eso, no voy a creer. ¿Y qué pasó? 8 días después, el primer día de la semana, o sea, resucitó Jesús un domingo, el primer día de la semana, y se apareció a los discípulos, a los apóstoles. Esa ocasión no estaba Tomás. 8 días después es cuando entonces se vuelve a presentar Jesús con los apóstoles. Ahí ahora ya estaba Tomás. Y cuando estaba ahí Tomás, se le presenta a Jesús y le dice directamente, él ya no quiso darle testimonio a los demás ya habían creído en la resurrección de Jesús. Se acercó y lo primero que hizo es: Tomás, mete tu mano aquí en mi costado. Tomás, mete tus dedos aquí en mis heridas, y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice que en ese momento Tomás, ¿qué hizo? Se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, Dios mío, Señor mío, y le adoró. Ahora, imagínese, todos los testigos que cuenta aquí el apóstol Pablo en la epístola hacen referencia a que todos ellos dan fe, dan testimonio de que vieron a Jesús resucitado. No era una historia, no era un cuento, no era una leyenda, no era una invención, no era una fábula. Cristo se levantó de entre los muertos. Y mira, la Biblia en ese sentido es contundente, porque la Biblia dice que el testimonio en boca de 2 o 3 testigos, eso sería suficiente para dar crédito a lo que se dice. Y mira, el Señor Jesucristo no usó ni 1 ni 2, usó primero a 12, después a 500, y después más de 500 personas testificaron de la resurrección de Jesús. Mas contando lo que dice aquí el apóstol Pablo, que Cristo ha salido al encuentro de muchos, entre ellos Él le salió en el camino, y lo único que Él vio en el camino fue una luz muy grande, una luz resplandeciente, pero Cristo apareció en su vida. Yo creo que de ahí implica no solamente que lo hayas visto visualmente, o sea, que hayas observado a Jesús de una manera así visible, de una forma así literal, sino que tú lo has visto en tu corazón. Y todas las personas que han visto a Jesús obrar en su corazón, en su vida, que han conocido a Jesús como el Cristo, como el Salvador, ellos también pueden dar testimonio y pueden dar fe. Cristo está vivo, Cristo resucitó entre los muertos. Y seguramente aquí hay varios hermanos que pueden decir amén a eso. Porque Cristo está vivo, Él no está muerto, Él no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba. Él está sentado a la diestra del Padre y sigue manifestándose y revelándose a aquellos corazones que se arrepienten, que son humildes, que reconocen a Jesús, que quieren buscar a Jesús con todo su corazón. Él sigue manifestándose. Pero bueno, regresando al punto, es que uno de esas personas que observó esa resurrección o fue testigo de esa resurrección, ¿quién era? Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Bueno, ese hecho transformó la vida de este Jacobo, que posteriormente se convirtió en Santiago, o lo conocemos como Santiago. Y este Jacobo
decía yo, cuando él tuvo esa manifestación de la resurrección de Cristo, el libro de los Hechos nos cuenta que posteriormente estaba con los 120 esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Imagínense, se le aparece Cristo. Seguramente ahí Jacobo se cayó todo velo de duda en su vida, se le cayó ese velo que le impedía ver a Jesús, se le cayó el velo de la religión, se le cayó el velo de la incredulidad, se le cayó el velo de su corazón endurecido a causa de un pecado, de los pecados, y entonces empezó a mirar a Jesús y entrega su vida a Cristo. Y después lo que nos deja ver la Escritura, que él ya estaba con los 120 esperando que el Espíritu cayera sobre ellos. Vamos a verlo aquí en Hechos capítulo 1, verso 14. El capítulo 1 nos cuenta precisamente de la resurrección de Cristo. Nos habla, de la ascensión de Cristo, y también nos hace referencia a los que estaban ya ahora creyendo. Y dice aquí, Hechos 1:14, todos estos, que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con sus hermanos. Ahora Cristo había sido reconocido por María como el Salvador. María no se podía salvar a sí misma. No había obras que pudiera hacer que le manifestaran salvación. Ella necesitaba un Salvador. Y aquí vemos también que no solamente estaba María, estaban los hermanos. Y dice que todos ellos estaban juntos, perseveraban y buscaban precisamente ahora que se cumpliera la promesa. Se cumpliera la promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Después de esta parte, el capítulo 2 ya nos habla de que estaban reunidos 120 personas. El capítulo 2 nos dice que estaban en un aposento y estaban 120 personas ahí, y todos estaban orando, pidiendo que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y en ese evento es donde viene el Espíritu Santo. Seguramente entre esos 120 estaban los hermanos de Jesús y estaba María. Entonces, podemos decir aquí que el Santiago que habla la epístola se refiere precisamente a este Jacobo, al Jacobo que era hermano de Jesús. ¿De dónde viene el nombre de Santiago? ¿Por qué Santiago? Es un juego de palabras. Aquí hay una diapositiva. Es un concepto que se manejaba en latín, que después se fue modificando, y de ahí el concepto de Santiago, el nombre de Santiago. En latín, para referirse a Jacobo, lo referían como San Jacobo, Santus Jacobus. Ese es el término en latín. Y literalmente significaba San Jacobo. Se referían a Jacobo, el hermano de Jesús, y se referían como un santo, o sea, como un hombre piadoso. No porque tuviera una aureola, no en ese concepto. Se refería porque era un cristiano, se refería porque era un hombre que había sido redimido por el Señor Jesucristo, un hombre que había lavado sus pecados en la sangre de Cristo, un hombre que se había arrepentido de su vana manera de vivir, un hombre que se había entregado a Jesús. A eso era el concepto de san. Todas las personas que se les denominaban santos no era porque fueran personas especiales, superdotadas, personas excepcionales. O sea, no era ese concepto que a veces se tiene sobre la idea de santo. Ay, es que tú eres un santo. Ay, es que tú casi eres ya un santo, ¿no? Como si fuese una persona prodigiosa, una persona así muy espiritual, o no sé, una persona excepcional.
Mira, el concepto de santo en la Biblia, cuando se lo da a la Escritura a los santos, se refiere precisamente a personas que han entregado su vida a Jesús, personas que han sido santificadas por la sangre de Cristo, que están siendo limpiadas por la palabra de Dios, que están siendo transformadas por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu nos va a guiar a justicia, a la verdad, a la piedad, a dejar el pecado, a vivir en la vida que agrada a Dios. Entonces, por eso se les daba ese concepto de santos. Y cuando se referían a Jacobo, lo llamaban como el santo, o sea, era un santo también. Un santo en el sentido de que su manera de vivir reflejaba la obra de Dios en su vida. Era un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Y bueno, de ahí es que le referían San Jacobo. Ahora, ese concepto de San Jacobo, en el latín se escribía de esa manera, Sanctus Jacobus. Y ese concepto, esa frase fue modificándose con el paso del tiempo. Vamos a las siguientes viñetas, por favor. Después se contrajo y nada más se ponía San Laco. Después San Lagué. Y después Sant Lago. De ahí el concepto de Santiago, casi modificada la L por una I y quedó precisamente como Santiago. Pero estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús. De ahí el nombre de la epístola de Santiago, pero se refiere a este Jacobo que hemos referido. Bueno, vamos a ver solamente algunos puntos sobre el propósito de la epístola. Pasando a la epístola, ya vimos un trasfondo de dónde es el autor, quién es el autor, un trasfondo precisamente de su conversión. Pero también vamos a ver el propósito ahora de la epístola para que podamos, con el favor de Dios, la siguiente semana iniciar con algunos de estos temas. Propósitos de la epístola. Primero, esta epístola de Santiago que usted tiene ahí, después del libro de los Hechos o la epístola de los Hebreos. La epístola de los Hebreos está, la siguiente es la epístola de Santiago. Esta epístola tiene como propósito hablarnos de un cristianismo, ¿cómo? Un cristianismo práctico. Ahora, recuerde que fue de las primeras epístolas. No hace mucha alusión a doctrinas, a querer refutar ahí a falsos predicadores, maestros, falsos siervos de Dios. O sea, no hace referencia a ese tipo de cosas. Quiere llevar a los creyentes, quiere llevar a los cristianos a que su cristianismo sea práctico, sea de la forma más práctica. Es el propósito de esta epístola. Seguramente, si usted quiere agradar a Dios, va a tener precisamente conceptos muy importantes de esta epístola en su vida para agradar, para seguir el camino y la voluntad de Dios. ¿Qué más? Una de las cosas que nos deja ver esta epístola es no profesar, sino practicar. Y no tanto porque no debamos de confesar la fe y de hablarle de la fe a otras personas, sino que más bien nos lleva a la acción. Esa es la siguiente, que nuestra fe, la fe que salva es la que se practica. Podríamos decir que la fe verdadera o la fe verdadera que salva es la que se pone en práctica. Y ese es el propósito de esta epístola. Entonces nos quiere llevar a la acción, no solamente a lo mejor a estar observando, entendiendo, conociendo y teniendo mucho conocimiento, sino también poderlo poner en práctica. Y esa es una de las exhortaciones quizás muy importantes que podemos tener en esta epístola. Vamos a ver lo siguiente, por favor. Además de los propósitos, esta epístola, la epístola de Santiago, aborda muchos temas. Por ejemplo, habla de las pruebas y de las tentaciones, pero nos dice cómo vencerlas.
Hace también referencia a que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y pareciera que ahí es donde pone un énfasis muy grande, un énfasis muy fuerte que pone el escritor Santiago, el apóstol Santiago, es a que seamos hacedores de la palabra de Dios. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Es algo muy importante que el cristianismo se observe, se vea por lo que se practica, por lo que practicamos. No tanto por lo que sabemos, porque podemos saber muchas cosas y podemos tener un conocimiento muy amplio de la Biblia, de textos, de doctrina, de verdades espirituales. Aún hay personas que a lo mejor entienden muchas cosas que a algunos otros les cuesta trabajo entender sobre conceptos proféticos que vienen en el futuro, libros de Apocalipsis y cosas así. Pero mire, ¿de qué serviría que nosotros acumuláramos un grande conocimiento de lo que está en la Escritura si el ABC de la Biblia no lo practicamos? Si no lo ponemos precisamente en práctica. Y aquí es donde Santiago, sus temas, muchos de los temas están haciendo un énfasis a esto. No solamente ser oidores de la palabra, sino más bien también hacedores. Ser hacedores de la palabra. También nos presenta cómo debe ser una religión verdadera. Así lo nombra él, la religión pura y sin mácula. Una religión verdadera, una religión sin mancha, una religión que es clara. También nos habla un lenguaje, nos habla acerca de la lengua, y uno de los temas que aborda él es la lengua, que debemos nosotros tener un control sobre la lengua. Y nos dice que la lengua no controlada es un grande problema. Entonces seguramente nos puede enseñar mucho esto. ¿Qué más? También nos habla acerca de una fe muerta, una fe que está inerte, una fe que realmente no da vida, una fe que no inspira, una fe que no ayuda, que no sirve. Y eso refleja precisamente el peligro que puede tener un cristiano o una iglesia o un movimiento, una fe muerta. También nos habla sobre juzgar del hermano, que tengamos cuidado para juzgar a los hermanos. Nos habla de la oración y nos habla sobre la sabiduría. Entonces aborda muchos temas. Algunas personas, por ejemplo, han comprobado, han comparado esta epístola, la epístola de Santiago, con los proverbios. Hacen referencia a Santiago como la sabiduría que se contiene en el Nuevo Testamento, porque también habla de muchos temas y tiene un contenido precisamente de sabiduría esta epístola. Entonces es comparada con Proverbios. También lo que se ve en el contenido de esta epístola es que usa muchas ilustraciones. Nos habla del mar, nos habla de flores, nos habla de viento, de olas, nos habla del calor del sol, nos habla de sombra, de primicias, nos habla del espejo, nos habla de un caballo, nos habla de un barco. Habla de cosas que podemos nosotros conocer. ¿Sabe para qué? Para que retengamos la enseñanza. Y por ejemplo los judíos ocupan mucho eso, las ilustraciones para transmitir una enseñanza. Si usted ve la enseñanza de Jesús, ocupaba muchas ilustraciones y hablaba de semillas y hablaba de pájaros y hablaba a lo mejor hablaba de conceptos que la persona vivía constantemente. Hablaba de un pastor, hablaba de una oveja. Las personas entendían y comprendían muy claramente esas enseñanzas. Era una enseñanza muy sencilla, pero una enseñanza que permanecía. ¿Y sabe cuál es el propósito de esta epístola? Que su consejo, que su palabra permanezca en nosotros. Por eso estas ilustraciones que acompañan la epístola. También esta epístola nos evoca en varias ocasiones hacia el Nuevo Testamento. Es una de las epístolas que nos evoca hacia el Sermón del Monte. Si usted ha leído el Sermón del Monte, muchas veces nos habla el sermón de las pruebas, nos habla acerca de ser perfectos, nos habla de pedir y también nos habla de oír y de hacer. El Sermón del Monte nos habla de perdonar a nuestros hermanos para que nosotros podamos ser perdonados, nos habla de no juzgar, nos habla de la oración, nos habla del amor, nos habla de algo práctico. Entonces la Escritura, cuando vemos a Santiago, muchas personas han comparado Santiago también como
una evocación al Sermón del Monte. Y bueno, también en esta epístola podemos encontrar mensajes para que nosotros renunciemos al mundo, evitar la injusticia, orar, alabar a Dios, restaurar al hermano que está caído, perseverar. Y ese es parte de su mensaje en esta epístola. También, la siguiente, por favor. En esta epístola nosotros encontramos un lenguaje sensible, pero directo. ¿Y a qué voy con esto? Es un lenguaje sensible porque se pone en el lugar del que padece, del que está pobre, del que tiene enfermedad, del que tiene necesidad, del que tiene alguna angustia en su vida. Se pone en el lugar de ese, pero también se pone en el lugar de aquella persona que necesita ser amonestada, y muchas veces cuando el apóstol Santiago manda una amonestación o una exhortación a nuestra vida, ¿sabes cómo dice la amonestación? Hermanos. Esa es la forma en que va a dar una amonestación. Nos da una exhortación. Hermanos míos, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Santiago 3:10. ¿De una misma boca procede bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea, nos da una exhortación, hablando del contexto, está hablando de la lengua, y dice que de una boca sale maldición, pero también sale bendición. Entonces dice, esto no puede ser así, pero usa un referente. O sea, el concepto hermano implicaba la sensibilidad del apóstol para dar la amonestación y la exhortación. Por eso decimos que usa un lenguaje sensible, también porque busca defender al pobre, busca que se visite a la viuda, al huérfano, busca que se considere al hermano, al que está enfermo, etcétera. Entonces es sensible, pero cuando tiene que hablarnos algo claramente y directamente, lo hace con este amor, con un amor de hermano. Con un amor de hermano diciéndonos, esto no es así, hermano. Y es claro, y es contundente. Eso no agrada a Dios, eso no glorifica a Dios, eso no es la obra de Dios. Eso más bien es perturbación y toda obra perversa, y nada tiene que ver con el reino de Dios. Entonces cuando lanza la exhortación es claro y es directo, pero no lo hace de una manera descorazonada, por decirlo así, o de una forma inhumana, de una forma insensible, o a la yugular, o queriendo cortar la cabeza, o queriendo de alguna forma dar un hachazo, un machetazo, cortar de raíz la situación y decir no. O sea, es una persona que es sensible, pero también es directo. La epístola tiene ese contenido. ¿Cuánto podremos aprender de ella? Seguramente muchas cosas podemos aprender de lo que Dios hizo en la vida de Santiago y cómo este hombre fue un instrumento de Dios para que el Espíritu lo tomara e inspirase esta carta que ahora tenemos nosotros a nuestro alcance. Termino solamente diciéndole, Santiago se decía en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta frase estaba diciendo que él había renunciado al pecado. Esa frase lo que decía es que él había sido libertado del pecado y ahora había sido hecho un siervo de Dios. Pero vea cómo pone a Jesús. A Jesús lo pone al mismo nivel que Dios. O sea, dice, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, también este texto nos enseña algo. ¿Sabe qué nos enseña? Lo que él había escuchado seguramente en aquella casa cuando dijo Jesús, ¿quién es mi padre y quién es mi hermana? El que hace la voluntad de mi Padre. Aquí Santiago no se presenta, soy Jacobo, o soy el hermano del Señor Jesucristo. Soy el hermano del Señor Jesucristo, no es su presentación. Él dice, soy el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que él veía en primera instancia
su relación con Dios antes que su relación humana o carnal, o sea, en sangre o de linaje o de parentesco con Cristo. Él veía más importante su relación con Dios y con Jesucristo, que vio precisamente a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios, como el Cristo. Y esto es precisamente algo importante. De ahí que Santiago, al entregarse a Jesús, Jacobo al entregarse a Jesús, él precisamente fue ahora el siervo, el que fue liberado del pecado para ponerse al servicio de Cristo y de Dios. Y este Santiago es el que vamos a estar aprendiendo en este ciclo de enseñanzas, lo que Dios le ministró a su vida. Quisiera invitarle para que terminemos con una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y pongamos en nuestro corazón las palabras, cada palabra que encontramos en las Escrituras. Ahora que tenemos oportunidad de estudiar esta epístola, que nuestro corazón esté sensible, siendo guiados. Recuerde esos propósitos de esta epístola. Seguramente Dios nos va a ayudar y aconsejar a través de la Escritura. Señor, ayúdanos a través de esta epístola, Señor. Habla en nuestras vidas. Te agradecemos que está esta parte de tu palabra, Señor, entre nosotros. Aunque algunos hombres en la antigüedad quizás la menospreciaron, pero Señor, esta epístola ha permanecido hasta estos días, Señor, incluye y está incluida dentro de tu palabra, dentro de la Escritura. Señor, seguramente quieres hablarnos a través de ella. Te rogamos en el nombre de Jesús, que lo primero que acontezca en nuestras vidas sea lo que le pasó a Santiago, Señor, que te veamos como el Hijo de Dios, Señor, que te manifiestes a los corazones, que resplandezcas en aquellos corazones, Señor, que quieren hacer tu voluntad, que quieren caminar contigo. Ayúdale, Señor, que en primera instancia sea, Señor, el quererte buscar a ti con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, Señor. Padre, ayúdanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Queremos rogarte que tu palabra se esté manifestando en nuestras vidas. Queremos seguir el propósito de esta epístola, Señor, que nuestro cristianismo sea práctico, que nuestro cristianismo sea de los hechos, Padre. No solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, te rogamos, ayúdanos, dirígenos en estas enseñanzas. Bendice la vida de las personas que están aquí, Señor, de sus familias, los que son padres, los que son esposos, las que son madres. Señor, que tu Espíritu esté ayudándonos a través de esta epístola, Señor, hablándonos, ministrándonos, mostrándonos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Rogamos que nos ayudes y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues queremos invitarle para que nos esté acompañando los siguientes domingos y usted pueda estar pues escuchando estos temas que vamos a estar abordando sobre esta epístola. Seguramente a todos nosotros nos van a bendecir y edificar. Y también por otro lado quiero reiterar una invitación. Los días viernes, el viernes pasado dimos inicio con una serie de enseñanzas que están relacionadas a la familia y al matrimonio. Algunos temas están enfocados al matrimonio y ayudar a algunas necesidades dentro del matrimonio. Otras están relacionados en el tema general, que es la familia. Entonces queremos reiterar esa invitación. Yo creo que todos los que formamos parte de una familia podemos ser instruidos y enseñados por lo que la Escritura nos habla respecto a este tema que es la familia. Los que están casados o los que en algún momento quizás se van a casar, será importante también algunos conceptos sobre el matrimonio. Y bueno, aún los que son hijos,
También puede ser de mucha importancia esos temas, sobre todo hijos que tienen cierta edad, que en algún momento formarán su familia. Quizás será muy importante que también puedan conocer lo que la Biblia nos habla respecto a las familias. Este es el propósito de este ciclo de enseñanzas que hemos iniciado el día viernes. Son los viernes a las 7 de la noche. Y entonces queremos hacerle esa cordial invitación para que usted pueda escuchar esos temas. Y primeramente creemos que Dios quiere bendecir a las familias. Lo veíamos este viernes, el antier que estuvimos en este primer tema. Fue una introducción para estos temas y creemos que Dios quiere bendecir también a las familias. Entonces le hacemos la invitación a cada uno de ustedes, a todos ustedes, para que pueda escuchar estos temas también, que seguramente son muy necesarios en estos tiempos. Dios le bendiga, con la ayuda de Dios estamos aquí, primeramente Dios, en la semana, en estas reuniones, y con el favor de Dios el próximo domingo. Que tenga usted buena tarde, Dios le bendiga.